Hola a todas y a todos. La idea de esta primer clase virtual es poder indagar sobre dos puntos de inflexión dentro de la historia de la enfermería en Argentina, que son la creación de la Escuela de Enfermería del Ministerio de Salud Pública en el año 1947 y la creación de la Escuela de Enfermería de la Fundación Eva Perón de 1948. Pero antes de ir directamente al análisis de ambas escuelas, es necesario que previamente veamos por qué en el contexto de la década de 1940 comienza o mejor dicho, se produce un salto cualitativo muy importante en la formación técnica científica de la enfermería en Argentina. Y para poder contextualizar, necesariamente tenemos que recuperar lo que vimos en la primera parte de la unidad 1. Como ustedes recuerdan, que vimos en parte en la primera y última clase que tuvimos y en la ficha, en las fichas que le envié y el trabajo práctico que realizaron, tenemos, eh, vimos tres modelos de Estado. El primero de ellos era el Estado liberal. Vimos cómo el contexto social y político en el cual se enmarca este modelo de Estado, el modelo agroexportador y gobierno oligárquico de las élites en Argentina. Luego vimos que este modelo entra en crisis, fundamentalmente a partir de la crisis internacional de 1929, como respuesta en términos de modelo, comienza a estructurarse el modelo de estado de bienestar o estado benefactor en Argentina, que concuerda con el primer gobierno peronista. Eh, Digo que es importante recuperar lo de los modelos y particularmente del estado de bienestar porque va a ser en este contexto y en este periodo histórico que la salud en Argentina va a comenzar a, como vimos, a considerarse un derecho esencial de todas las personas. Si se lo considera un derecho, el acceso a los servicios de salud, necesariamente el Estado tiene que llevar a cabo políticas públicas en materia de salud para garantizar ese acceso a los servicios de salud a toda la población. Eh, y yendo más a lo concreto, si es necesario desarrollar políticas públicas, esto comprende eh, crear, eh, construir nuevos hospitales, nuevos centros de salud, es decir, dotar al sistema de salud público de infraestructura material y también dotar al sistema de salud de agentes y profesionales de salud. Entre ellos van a estar los enfermeros y las enfermeras. Yo acá les comento, acá en el PowerPoint van a ver el nombre del primer ministro de Salud en Argentina, Ramón Carrillo. Lo menciono porque es un personaje muy importante en la historia del sistema de salud en Argentina. Es el primer ministro de salud, mejor dicho, es el primer ministro de salud en Argentina y a su vez el primer ministro el primer eh, podríamos decir, miembro del gobierno de Perón, con una perspectiva sanitarista. Él va a elaborar un proyecto de salud muy sólido, que es muy fuerte, que lo va a llevar a la práctica. Mi idea no es centrarme en este video sobre Ramón Carrillo. Seguramente cuando volvamos a clases presenciales, mi idea es poder indagar un poco más sobre cómo concebía Carrillo la salud. Pero me gustaría mencionar brevemente que Carrillo centra su plan de salud en tres principios fundamentales, que son que todos los hombres, y vamos a agregar personas, tienen igual derecho a la vida y a la sanidad. Un segundo principio que va a regir al plan de salud de Carrillo y del gobierno peronista en este contexto es que no puede haber política sanitaria sin política social. ¿Bien? Y un tercer principio estructurante del proyecto de salud es que nada sirven las conquistas de la técnica médica si ésta no puede llegar al pueblo por medio de dispositivos adecuados. Tengan en cuenta también que en el modelo de estado de bienestar en Argentina
Este modelo se va a estructurar en lo que se denomina el círculo virtuoso. Es decir, lo que se busca es desarrollar el entramado industrial del país, haciendo énfasis o poniendo foco en el pleno empleo, es decir, que haya muchos y muchas trabajadoras produciendo para el mercado interno y a su vez al generar pleno empleo va a haber gente con dinero, trabajadores y trabajadoras con plata, porque perciben un salario y con ese salario van a poder comprar lo que ellos mismos producen en la economía argentina. Fundamentalmente alimentos en un primer momento y después ya el consumo de bienes industrializados, bienes o mercancías también de primera necesidad, pero no propiamente dicho alimentos, sino lo que se conoce como la línea blanca, todo lo que tiene que ver con electrodomésticos y demás cuestiones. Pero fundamentalmente, o mejor dicho, a lo que quiero ir es que este sistema, este modelo de estado de bienestar mercado internista, necesita fundamentalmente a los trabajadores y a las trabajadoras con buena salud para poder trabajar y poder producir para el mercado interno. Y para tener a los trabajadores y trabajadoras con buena salud, necesariamente se necesita un sistema de salud público estructurado que dé respuesta a las necesidades de la población en materia de salud. De ahí es que es importante tener en cuenta el contexto social y político en el cual se enmarca estos puntos de inflexión de la historia de la enfermería que vamos a ver, porque sin este contexto difícilmente se entienda por qué en 1947 y 1948 se crean dos escuelas de enfermería en Argentina. Entonces, yendo más a lo puntual, como le estaba diciendo, en 1947 se crea la Escuela de Enfermería del Ministerio de Salud Pública. Su directora fue Teresa María Molina. Tiene un libro muy importante en relación a la historia de la enfermería. Quizás más adelante veamos algunos capítulos. Y yo lo que me quiero centrar fundamentalmente es en la diferencia de perfiles de egresadas que había en ambas escuelas. La Escuela de Enfermería del Ministerio de Salud Pública tenía una formación con un fuerte marco o sesgo religioso. Se hacía mucho énfasis en las virtudes de sumisión, sacrificio y obediencia y vocación que tenían que tener sus egresadas. Y lo que marca un punto de diferencia muy importante con la escuela que vamos a ver ahora en unos minutos, es que al hacer hincapié en la vocación de servicios y en valores morales, se desdibuja la enfermería como un trabajo remunerado. Esto ténganlo muy presente porque vamos a ver que una diferencia fundamental con el perfil de las egresadas de la Escuela de Enfermería de la Fundación. Igual es importante que tengan en cuenta que ambas escuelas apostaban por una educación técnica y científica de sus estudiantes. Es decir, en materia de lo que hace a la formación técnica y científica eh, de ambas escuelas no había diferencias. Van a ver que en el capítulo de un capítulo de una serie que voy a subir a la plataforma de Crónicas de la Enfermería, van a ver cómo a partir de los testimonios de las propias estudiantes y pues futuras enfermeras de la fundación hacen mucho énfasis en la excelencia en materia de formación que tenían. Bien, menciona que tenían a los mejores médicos del país, a docentes de la UBA y demás. Esto es muy importante, ¿no? Ambas escuelas apuntan a elevar el nivel técnico de la enfermería en Argentina, ¿no? De ahí que ambas son un punto de inflexión, porque representan un salto cualitativo en materia de formación técnico-científica de la enfermería en Argentina muy, pero muy importante. La otra escuela, que es la Escuela de Enfermeras de la Fundación Eva Perón, se crea al año siguiente, en 18 de junio de 1948, y como les venía mencionando, el perfil de sus egresadas se aleja del estereotipo religioso, se buscaba forjar un perfil de enfermeras profesionales, autónomas, decididas y autosuficientes. Y nuevamente, lo que les estaba mencionando antes, se busca fortalecer la idea de la enfermería como un trabajo, una profesión,
como medio de vida capaz de asegurar la autonomía económica de las enfermeras mujeres. En la otra escuela, en la escuela del ministerio, eh, la enfermería no se la concibe o no se explicita su carácter de trabajo remunerado, ni tampoco se la concibe como un medio para garantizar la autonomía económica de las mujeres. En cambio, en la escuela, en la escuela de enfermería de la Fundación Eva Perón, sí, se hace mucho hincapié en que a través de la profesión las mujeres podían lograr la autonomía económica. Después van a ver que la bibliografía que, que voy a subir a la plataforma, el capítulo 2 del libro de una investigadora de Beatriz Morrone, van a ver que el libro profundiza un poco más en las diferencias, pero yo lo que quería centrarme es en esto, en esta diferencia fundamental que tiene que ver con el perfil que se buscaba en ambas escuelas, siempre teniendo en cuenta que más allá de las diferencias que existían en el perfil, ambas apostaban a una formación científica y técnica de excelencia para sus estudiantes. Eso es muy importante. Bueno, no me quiero extender mucho más porque nos hace muy tedioso esta presentación. Les quería comentar que les voy a subir, como dije, el capítulo 2 de este libro de Beatriz Morrone. También van a tener a su disposición esta presentación y mi idea también es subirle este capítulo de las crónicas de la enfermería argentina que aborda testimonios de estudiantes y enfermeras egresadas de la fundación, que me parece es un capítulo muy, muy bueno para analizar, cuestión que vamos a hacer. Y también voy a sumar un tercer recurso audiovisual que es opcional. Y las invito a verlo porque la verdad que es muy bueno, que es una conferencia, una disertación de Felipe Piña en relación a la evolución del sistema de salud en Argentina. La verdad que es un video muy clarificador que, repito, no es obligatorio verlo, pero sí los y las invito a verle ese video porque es muy, muy interesante. Y mi idea es no hacer un trabajo práctico, sino más bien un foro de discusión, foro de debate a partir de una consigna que yo les voy a plantear. También voy a subir un tutorial de qué es y cómo funciona el foro, así podemos desarrollar la actividad de forma correcta. Así que nada más por el momento, espero que todos y todas estén bien.